Acústica Noticias presenta para toda la República Mexicana. ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Pues mire usted, después de 26 años todo lo que sucedió, la caída de Romero de Champs. Buenas tardes, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pero bueno, pues la nota desde la mañana era Carlos Romero de Champs. Desde un principio se decía que algo iba a suceder, todo el mundo imaginaba la renuncia. Pero bueno, pues seguía la plática, la conversación, la discusión, pero no llegaba la nota final. Hasta que dijeron, renuncia, y a lo mejor lo sucede un señor Limón, que eso es lo intrascendente. Vámonos con Romero de Champs. Llega Romero de Champs en los últimos 2 años de Carlos Salinas de Gortari, impuesto por Carlos Salinas de Gortari, que le había dado el quinazo, el famoso 9 de enero, en donde dan un bazucazo, los militares aprenden a la quina y lo llevan a la cárcel. Y a partir de ese momento el sindicato empezó a vivir días difíciles, porque la quina, dentro de que era un filántropo, pero también era pues un ratero y un ladrón y un delincuente que a través del sindicato se había enriquecido brutalmente. Cuando llega Romero de Champs sucedieron muchas cosas, porque a continuación venía Cedillo Ponce de León, que era un pastelito. Era un pastelito porque era un tecnócrata que venía de la Secretaría de Programación y Presupuesto y que, bueno, pues así como muy enterado de estas actividades políticas no estaba. ¿Qué pasa con Romero de Champs? Bueno, pues hizo lo que se le dio la gana. Pero el mejor momento de Romero de Champs y el mejor momento de 32 gobernadores de la República, la llegada de Fox. Ese momento es la famosa transición. Pero cuando se da la transición, los priistas se quedan sin cuerda, que tengan que ser jalados o que los tengan como títeres. Se sienten libres, solos, y por primera vez hacen lo que se les da la gana. Y obviamente, bueno, pues empiezan a recibir todos dinero de Romero de Champs y a hacerse cuates de Romero de Champs. Ahí surge la Conajo, pero ese es otro boleto. Y si nos quedamos con Romero de Champs, va siendo un imperio. Un verdadero imperio. Este lo hizo con Diego Fernández de Ceballos, del Partido Acción Nacional, con el propio Dorin, del Partido Acción Nacional, pero entre los priistas, pues lo que sobran, pues son nombres y apellidos. Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto. Esto es lo visible. Y lo no visible, a ver, son 36 secciones en la República Mexicana. Las 36 secciones se decidía quién iba a quedar al frente por una votación pues muy simple y muy sencilla, a mano alzada. Y entonces se daban cuenta si estaban con ellos o no estaban con ellos. Ganaban los 36 de Romero de Champs. Y ellos tenían que dar parte del dinero que recababan, bueno, pues a Romero de Champs. ¿Qué va sucediendo con Romero de Champs? Pues a ver, ¿a qué presidente municipal quieres para que lo apoye el sindicato? ¿O a qué gobernador? Y ahí, bueno, pues se convirtió en el Fidel Velázquez, porque Fidel Velázquez los destapaba, pero les bajaba toda la lana, los estafaba, esa es la palabra. Ahí se queda Romero de Champs y son 26 años. Su mandato concluía hasta 24. Ahorita hay muchas diferencias en lo de los salarios. Hoy en la mañana escuchaba yo que ganaba 26,000 pesos y en otras ganaba 21,000 pesos, la que usted quiera. Con 21,000 o 26,000 pesos no podía ser el dueño de Petróleos Mexicanos. Si usted llegaba a Miami, pues sus hijos decían que era el dueño de Pemex. Y era lógico, con esa casa, hay una casa que ha aparecido en todos los periódicos, pero hay otra que sacó The Guardian. The Guardian es un periódico británico, y este periódico británico, ¿cómo lo hizo para introducirse en esta casa de Romero de Champs? No tengo la menor idea. Pero, bueno, pues era del hijo. No, esta no es, esta es la de Acapulco. A ver, vamos a esta. Esta sale en el periódico Reforma el 17 de junio. Y cuando sale esta fotografía en el periódico Reforma, pues la gente dijo, la casa de Romero de Champs. Lo entrevistan y inmediatamente él dijo, no, esta casa no es mía, esta casa es de mi amigo.
es de mi amigo Juan Collado. Que ahí dice, compra a Romero de Champs, residencia evaluada en 6.4 millones de dólares. Está en un acantilado, o sea, la casa es divina y preciosa. Juan Collado, la primera pregunta es, ¿cómo con el salario de secretario particular de Carlos Salinas de Gortari puede tener una residencia de esas dimensiones y de ese valor? No es cierto, la casa es de Romero de Champs. Pero bueno, pues van ligados Juan Collado y Romero de Champs. Cuando comían, siempre comían los mismos. Juan Collado, Diego Fernández de Ceballos y Romero de Champs. Los otros no importaban. Pero en la boda maldita, esta boda maldita, ahí tenemos una fotografía también del periódico Reforma. En esta boda maldita, fíjese que pues están cayendo todos, porque está Juan Collado, que se encuentra ya detenido. Eduardo Medina Mora, pues ya también está fuera de la Suprema Corte de Justicia. Enrique Peña y su novia, el líder petrolero Carlos Romero de Champs, que seguramente, bueno, pues va a ser enjuiciado. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que también es muy famoso, porque fíjese usted que cuando estaba de presidente municipal, pues se robó 1,5 millones de euros. Bueno, no sé cuánto fue en dólares o en pesos, y lo hizo 1,5 millones de euros. Y se los llevó a Andorra. ¿Quién le dijo que fuera a Andorra? Su amigo Juan Collado, porque Juan Collado tenía el dinero allá. Entonces, pues el expresidente municipal de Huixquilucan se llevó este dinero allá. Entonces Andorra era así como muy famoso para todos estos menesteres, manejado todo por Juan Collado. Si usted observa, en esa fotografía no están los novios, está única y exclusivamente Juan Collado, su esposa, y Julio Iglesias y Miranda, la esposa de Julio. Pero los demás son puros priistas, pero ¿dónde están? Ah, es que están allá al fondo, están parados los novios. ¿Por qué? No sé, pero era una boda que ahora se llama la boda maldita, porque la pregunta es, ¿quién sigue? ¿Peña? ¿Del Mazo? ¿O quién sigue? Bueno, esto de la boda maldita ya son muchas cosas que han venido apareciendo, ahora con todo lo de la salida de Romero de Champs, pero se liga con Juan Collado, porque usted recuerda que cuando detienen a Juan Collado estaba comiendo en el Mortons con Romero de Champs, y cuando entran a prenderlo, pues Romero de Champs, dicho por el capitán del Mortons, pues del miedo se cae, no se quiso esconder, se cayó y puso las pompis en el suelo. Entonces llegan estas personas, se acercan a la mesa, se levanta inmediatamente Juan Collado y le dice, ¿de qué se le acusa a mi amigo? No, señor, venimos por usted. Y se lo llevaron. Sin problema se lo llevaron. Y ahora, bueno, pues se le está complicando mucho esta situación, porque este es un periódico español. Es el periódico más importante en habla hispana, es El País, y mire usted, nos llevamos la nota más importante. ¿Por qué nos llevamos la nota más importante si este periódico es europeo, da giros en Europa, y cuando llega a la América Latina, pues no teníamos por qué estar nosotros en primer lugar? Andorra retiene cuentas del abogado de Peña Nieto. Era abogado primero de Carlos Salinas de Gortari, bueno, siempre ha sido abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y ahora últimamente lo de Peña Nieto, porque es el que hace el divorcio. Esa era una fantochada, porque no fue divorcio, era un contrato con la Gaviota por 10 años. Este contrato fue pactado, obviamente, por la gente de Televisa, que era la que estaba conduciendo todo esto, y Alejandro Quintero, que era el vicepresidente de Televisa, es el que llevó a cabo todo este manejo de la famosa boda. Esta boda era un contrato de 10 años y el piniquito lo tuvo que ver aquí Juan Collado. Unos dicen que eran 100 millones de pesos, otros dicen que pudo haber sido hasta de dólares, pero los de dólares no está comprobado. Bueno, pero aquí fíjese que está muy raro. El País embarga, 83.1 millones de dólares de Juan Ramón Collado, al que se acusa de blanqueo. Pero, a ver, ¿qué es esto? Pues sucedió una cosa muy rara en Andorra. Andorra se preocupó porque el señor Juan Collado sacó 11.6 millones de dólares y los llevó a Madrid. Bueno, los mandó a Madrid, a BBVA Bancomer, pero ya sin Bancomer, porque esta es la matriz en España. Bueno, este dinero
¿A Madrid? ¿Quién fue a Madrid? ¿Rosario Robles? ¿Quién fue a Madrid? ¿Carlos Salinas de Gortari? ¿Quién fue a Madrid? La esposa de Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue a Madrid? También llegó Claudia Ruiz Massieu. Pues yo creo que necesitaban dinero y les mandaron 11.6 millones de dólares. ¿Qué le parece? Bueno, esto obviamente puso luces rojas en Andorra. Y dijeron, congelamos las cuentas inmediatamente, o ¿qué hacemos? Porque se va a sacar todo y va a vaciar todo. Pero no contaban con que lo iban a aprender, que lo iban a detener. Era un hombre muy poderoso, pero poco famoso aquí en nuestro país. Este personaje es el que le entrega 68 millones de pesos a Carlos Ahumada. Pero cuando le da los 68 millones de pesos a Carlos Ahumada, es para pedirle un video. Ahí estaba Federico Dorin, estaba Diego Fernández de Ceballos, todo esto fue en el Hotel Presidente. Y le hacen la entrega de estos millones de pesos y le dicen, pon a quien tú quieras que esté recibiendo dinero para López Obrador. Bueno, pues le hablaron a Rosario Robles y Rosario Robles pues se deshizo de Bejarano, que era su enemigo. Secretario particular de 6 años, durante 6 años, de López Obrador. 6 años secretario particular. Entonces de ahí sale ese dinero y por eso es por lo que yo creo que el presidente no lo quiere. Bueno, ahí está esta caída fenomenal. Y a propósito del presidente con Romero de Champs, sucedió algo, pues no sé, muy inquietante. Le preguntan al presidente que si ya tuvo contacto con Romero de Champs. Y dice, Romero de Champs, ay caramba, no me acuerdo. No, creo que no lo conozco, ¿eh? Madre. Entonces, pues Olga Sánchez Cordero casi se cae, porque Olga Sánchez Cordero estaba haciendo lo imposible porque se llevara a cabo esa reunión. Pero, bueno, pues no se logró. En Torre Castilla, 2 días antes de la expropiación petrolera que se iba a llevar en Tula y que iba a estar ahí el gobernador Omar Fayad, pasaron varias cosas. Rentaron toda la parte del restaurante, pero del restaurante, no de un privado, en donde estaban, pues no sé, 80 personas o 100 personas, pues con Romero de Champs diciendo, bueno, nos vamos a presentar dentro de 2 o 3 días en la reunión de la expropiación petrolera, vamos a estar con nuestro presidente López Obrador, y un día después salieron unos desplegados en todos los periódicos, una página felicitando al presidente de la República por todo lo que iba a suceder con Petróleos Mexicanos, que el sindicato le iba a dar apoyo, todo. Y que no lo invitan. No le dijeron nada, y entonces tú volteabas y veías a Omar Fayad, veías al presidente, veías a Rocío Nale, pero no veías al líder petrolero, bueno, y al director de Petróleos también, que también es Romero. Pero no, el líder no fue porque no lo invitaron. Yo creo que ahí era el inicio de lo que iba a venir posteriormente. Pero ahora, cuando se habla de esta fortuna, pues tienen que detener también a estos 36 delegados, o no sé cómo se llama, que eran los que representaban en toda la República al propio Romero de Champs. Pero, ¿cuánto dinero ganó Fox? Porque vamos al Pemex Gate. El Pemex Gate es sinónimo de corrupción. En un principio se dijo que eran 680 millones de pesos. Posteriormente se abrió la caja de Pandora y dijeron que no, que eran 1.580 millones de pesos. Pero más adelante se dijo que también había muchos dólares. En lo de Pemex, dólares. Entonces, no cuantificaron con exactitud, pero hablaron de 3.000, 4.000 millones. Este dinero es para el Pemex Gate, para La Bastida. La Bastida dice, a mí no me tocó ni un quinto. Entonces, si no le tocó ni un quinto, pues había que ir con Esteban Moctezuma, que era la otra persona, la otra figura, actualmente secretario de Educación. Esteban dijo, a mí que me registren no tengo ni un centavo. Bueno, pues entonces, ¿quién se llevó todo este dinero? Emilio Gamboa. Emilio Gamboa, que era el que conducía todo. Emilio dijo, yo ni siquiera estaba enterado del dinero. Pero es que este dinero se fue con Diodoro Carrasco, porque Diodoro Carrasco era el secretario de Gobernación que decía
que en el caso de que, obviamente, ganara la presidencia de la República el PRI, pues él continuaría de secretario de Gobernación. Entonces, cuando le dan el dinero a Diodoro Carrasco, él pues se bautiza en el Partido Acción Nacional, se pasa al PAN y le entrega el dinero a Fox. Y entonces juntaron el dinero del Pemex Gate más el dinero que traían los amigos de Fox, de Lino Corrodi, de los Estados Unidos. O sea, puro dinero sucio. Porque, pues, ¿cómo se aceptaba en una elección en México dinero de los amigos de Fox de los Estados Unidos y por el otro lado el dinero del Pemex Gate, que era, obviamente se decía que era para la Bastida y al final, pues, fue para Fox? Todo esto se ha venido conjuntando y hemos llegado a la conclusión de que de esta no se salva. Pero, ¿qué pasa con su riqueza y con su fortuna? Pues está a nombre de su esposa, a nombre de su hija y a nombre de sus hijos. Pero qué cantidades, porque pues yo creo que los paraísos fiscales, pues hay varios y hay mucho dinero. ¿A quién le habrá confesado dónde está el grueso de la fortuna? Porque estamos hablando de muchísimo dinero. Todo lo que se pudo haber ido acumulando en tanto tiempo. ¿A dónde quedó o cómo quedó? ¿Lo va a regresar? ¿Lo van a permitir? Pero hay una persona que sabe todo, que se llama Juan Collado, y que está en la cárcel. Porque Juan Collado era el asesor, o era el director de todo lo que se movía en Petróleos Mexicanos a través del sindicato. Y entonces Juan Collado se convierte en la gran figura, porque no nada más era el secretario particular de Salinas, no nada más era el secretario particular de Peña, sino que era el que coordinaba todo lo que tenían que sacar de Petróleos Mexicanos y hacia qué destinos tenía que ir ese dinero. Bueno, pues esto está como como terrible. Hay una caricatura que aparece el día de hoy en el periódico Reforma, a ver si me la ponen, que era la impunidad. Ahí está, Romero de Champs con su bolsa de dinero en la famosa impunidad. Pues ya se acabó la impunidad, ahora tampoco hay inmunidad. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que irá a suceder próximamente. Pero vamos hacia atrás. ¿Por qué el presidente ha ido tan lentamente? A mí se me hace que el presidente tiene algo de sádico. Perdóneme usted, porque los ha hecho sufrir año y medio, que puta, no duermen, de que no saben en qué momento se van a ir a la cárcel. Pero ahora que ya les quitaron el cargo, ya que no son representantes de los petroleros, pues es más terrible la situación, porque todo lo que es mío lo voy a perder. Todas estas casas que son mías las voy a perder. Toda mi fortuna la voy a perder. No, es una desgracia lo que está pasando. Pero ha sido tan lento, ha sido como, me quiero imaginar, y perdón por la tontería que voy a decir, pero pues cuando le estaban quemando los pies, ya sabe usted a quién. Pues no voy a decirlo porque, pero eso era pues, en aquella época. Yo creo que le estuvo quemando los pies a Romero de Champs. Y ahora sí se va a chichinar. ¿Qué viene a continuación? Pues va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades. No, la gente está muy contenta. Yo creo que la gente está muy contenta porque la gente quería y pedía a gritos pues que ya que cayera uno de los grandes, porque pues caían puras monedas pequeñas pensando que Juan Collado era una moneda pequeña. Bueno, pues ya está lo de este señor de Salinas a Zedillo y después de Zedillo hasta Peña. Y usted recordará con Peña, presidente, y a todos lados iban los petroleros, Bueno, Peña estaba contento, feliz, emocionado, porque, bueno, pues obviamente además le daban dinero. No, Peña no pagaba eso, le pagaban a Peña para que estuviera contento y estuviera emocionado. Bueno, pues aquí están todas las cifras, todas las cantidades de lo que se ha hablado y de lo que se ha mencionado, porque están en dólares, están en pesos mexicanos y también están en euros. Y la forma en que, bueno, pues Andorra se convirtió en un paraíso fiscal confiable, porque Panama Papers ya ha tenido serias dificultades. Ese es de Betesh. Betesh es un judío mexicano, nacido aquí en México, que se fue a vivir a Panamá, hizo todo conglomerado, y bueno, pues es uno de los famosos paraísos, pero no lo quisieron meter ahí el dinero. Hoy salía en una de las notas de que, señor Juan Collado había decidido Andorra. ¿Por qué el Principado? Pues porque lo sentía muy lejos. ¿Se acuerda usted que el dinero de Humberto Moreira, cuando se dijo que dónde estaba su dinero,
dijeron que en Andorra. Y él dijo, ¿cómo va a ser? ¿Yo cómo voy a depositar en Andorra si no conozco Andorra? Ah, porque Juan Collado movió el dinero de Humberto Moreira. Ya se nos había olvidado Humberto Moreira. El dinero de los Zetas también está en Andorra. No se nos vaya a olvidar todo esto, porque parece que van a ir saliendo muchas otras cosas, ¿no? Y entonces el presidente dice, pues eso que le toque a Gers Manero, pues él es el fiscal general de la República, él es independiente, yo soy el presidente, y ya con eso es más que suficiente. Voy a un corte y regreso. En un momento continuamos con Regresamos a ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Bueno, vamos a continuar con más información en relación a Romero de Champs. Ya está Laura Brujés. Laura, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Gracias. Nos encontramos precisamente aquí a las afueras de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República. Bueno, y comentarte pues que la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal señaló que en el caso de concretarse oficialmente la renuncia de Carlos Romero de Champs al interior del Sindicato de Trabajadores, tienen 10 días para plasmarlos estatutariamente y presentar la dimisión ante los órganos correspondientes. De acuerdo con los estatutos del sindicato, el secretario del Interior, en este caso el diputado federal priista Manuel Limón Hernández, sería quien quedaría como interino hasta que finalice el periodo de Romero de Champs, es decir, hasta 2024. El interino sería quien convocaría, en su caso, a nuevas elecciones. Comentarte también que en la reunión a puerta cerrada, pues, aquí en el sindicato, 36 líderes seccionales, pues se dieron cita precisamente aquí en la sede nacional, que está en la calle Zaragoza 15, en el centro de la Ciudad de México. No obstante, pues lo que sí está claro es que el sindicato emitirá un comunicado, que es precisamente el que estamos esperando en estos momentos, donde establecerá pues todas las versiones originadas luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al líder gremial a solicitar su renuncia para defenderse de las 2 denuncias presentadas recientemente. Oye, pero a ver, una cosa, Laura, pero este señor que están dejando ahí, ¿quién es? ¿No es de la gente de Romero de Champs? Pues comentarte que hemos tratado de platicar con algunos. Se apellida Limón, ¿no? ¿Se apellida Limón? Sí, es diputado, pero... Sí, pero es de la gente de Romero de Champs. Precisamente, pues el sindicato es de corte priista, entonces, pues, es, digamos que... No te escucho. Precisamente, pues, teniendo en cuenta el historial del sindicato, pues, es de corte priista, entonces, pues, es precisamente de la gente del líder petrolero. Y bueno, pues comentarte que aquí en este caso lo que procede es que se envía un representante legal, que es el apoderado, que estaría presentó en este caso la renuncia por escrito del líder sindical. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Laura, mucho gusto. Mucho gusto, Nino, y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Laura Brujés. Esto como que no embona, ¿verdad? Porque, pues, oye, va a quedarse uno de los de Romero de Champs. Pues, qué bueno. Y ya. Mejor vamos con nuestras invitadas. María de la Parra, mucho gusto, María. Hola, Nino, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Justo a las compañeras, al auditorio que estamos aquí. Pues yo no sé qué les extraña, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les extraña? Porque vamos, o sea, todo el tiempo hemos estado escuchando que Romero se va, que Romero se va. ¿Pero que cuánto Romero tiempo? Bueno, pues si tenía 27 años, ya le iba llegando a todos los líderes, ¿no? A la maestra Elvester, a todos, más o menos es el tope que se marca, ¿no? Para los líderes. Pero lo que yo no entiendo es que creo que todo el mundo espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora intervenga en la vida interna del sindicato, y yo creo que son dos cosas completamente diferentes. A ver, se pide la cabeza de Romero de Champs por corrupto. Y bueno, ya tiene la investigación y supuestamente se retira porque va a ser investigado y va a responder a esas investigaciones. La vida sindical, con sus estatutos, con lo que tiene la organización, tiene que continuar. Yo creo que hay una cosa que se han olvidado. A principios del año 2019, recordarán ustedes que se hizo una elección y en esa elección se dio la prórroga de mandato, no sé si recuerdan aquí las compañeras, para Romero de Champs. Entonces, el comité está electo
2020-2024. Así es como está. Entonces no nos extraña que Manuel Limón Hernández, que en un momento dado es el secretario del Interior, los estatutos del sindicato petrolero marcan que en ausencia del secretario general, el que asciende a ese lugar es el secretario interino. Como secretario interino, el secretario del Interior. Entonces no es ni que sea priista, panista, perredista, morenista, no. Es el estatuto interno del sindicato de los trabajadores de Pemex. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar lo que es la cuestión que va a responder ante las autoridades, ante las fiscalías, etcétera, Romero de Champs, tras este enriquecimiento ilícito y todo lo que se le está marcando, y la vida del sindicato. Yo creo que tendríamos que empezar a ir viendo estas dos cosas, ¿no, Nino? Ana Laura Sánchez Montiel. Muchas gracias, Nino. Mucho gusto en estar con mis compañeras de nuevo esta semana. Y efectivamente es una gran sorpresa que Romero Deschamps ahora sea una persona que, entre comillas, sea una persona perseguida por la justicia de este país. No se necesitaba mucha inteligencia para entender que... Perdón que te interrumpa, le pusieron seguridad ya. Sí. Seguridad para que no se vaya a escapar. Claro. Qué bueno, porque estamos acostumbrados a la fuga de, no solo de capitales, a la fuga de personajes. Y es importante reconocer que ellos mismos iban a ser sus propios derroteros. El miedo, la necesidad de escapar de la acción de la justicia, era visible. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque al final los que están recluidos en algún centro penitenciario deben ya haber ventilado algún tipo de información acerca de los malos manejos y los recursos que se han allegado, de los que se han allegado del pueblo, estos personajes deleznables que tienen años militando en un partido político y que tienen años arribando al poder de una o de otra manera. Y comparto necesariamente con mi compañera María de la Parra el tema del sindicalismo. El sindicalismo es una especie de autonomía universitaria. Ustedes deciden, ustedes convocan a nueva elección, ustedes modifican los estatutos de modo que haya como una posibilidad de hacer una modificación para que esto efectivamente no suceda. Me parece clarísimo que estamos hablando de un interinato, ese personaje Limón arriba como un interino que posteriormente pues puede permanecer quizá en el cargo. Es igual que J. Cole, es igual que J. Cole. Se va, ¿verdad? Y J. Cole pero te quedas de secretaria y sube a presidenta. Es exactamente igual, nada más con la situación de que aquí es el sindicato y lo otro es Morena, pero es exactamente lo mismo. Pero perdóname, estás mal. A Limón no le están perdonando 16 millones de pesos. Ah, pero es que no es J. Cole. Ah, no es y no tiene ese contador. No tiene el mismo contador. Yo quiero este contador. Ay, todos queremos ese contador, no sabemos. No hemos sabido cómo se llama, ¿verdad? No se ha ventilado hasta donde yo sé. Seguramente está en las Islas Caimán, seguro. O en Andorra. Esa no había salido. Bueno, guardadita se tenía en ese destino turístico. Los anteriores gobiernos deben estar en ese mismo lugar, ¿no? Esperando también ser juzgados. Bueno, también nos acompaña Alejandra Palestino. Alejandra, mucho gusto. Nino, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. También me da muchísimo gusto de estar aquí con las compañeras. Bueno, pues el caso de Romero Deschamps, como bien lo comentaba María, ya nos los venían platicando. Pero ya tenía muchos meses que se venía cocinando esto. Pues finalmente han dado a la estocada y la Unidad de Inteligencia Financiera ha decidido confirmar que pues el bloqueo de sus cuentas, y no nada más las suyas, sino también la de su hijo y sus hijos y su esposa. Sabemos que Romero Deschamps pues ha tenido un historial de muchos escándalos, ¿no? Sabemos de los muchos que se le han dado a empresas como ICA, bla, bla, bla. También siempre hemos sabido que pues el dinero
para comprar y llevar toda la vida que llevaban sus hijos, pues el dinero tenía que salir de alguna parte y pues si era de Pemex también es dinero de los mexicanos. Entonces yo creo que es un momento importante en la vida de la Cuarta Transformación. Se están dando, al parecer, resultados que no habíamos visto en otros sexenios y pues esperemos que se cumpla y se afirme y que este personaje reciba el castigo que se merece. ¿Junto con sus amigos? Todos, Nino. Ay, ¿también el jefe Diego? Todos, Nino. Ay, qué barbaridad. Pues el que haya se haya prestado a la corrupción, pues Oye, que no, pague nomás lo te que tengan que pregunté, hacer. amigo, yo no te estoy hablando de corruptos. Sandra Martínez, mucho gusto, Sandra. Nino, muchas gracias por invitarme y a todas mis queridas amigas otra vez nuevamente aquí con una noticia bomba, como es el tema de Romero de Champs. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana precisamente, y cuando hablamos de Romero de Champs, hablamos de símbolo de corrupción e impunidad. Y como decías tú hace ratito, el tema de la boda maldita. La boda maldita. Ahora el que falta también es Peña Nieto. Porque sí, ahorita también está con él. el tema de que anda muy feliz viajando por todo el mundo con su novia y creo que con también le Montiel, hizo. Y es con como su Montiel, papá. exactamente. No, ya No estaría aclararon segura que si esa está feliz. foto es vieja. A ver, digan bien, no. Esa foto es de 2016. Bueno, pero son amigos. No, pues bueno, ya se Son- aclaró. Son amigos, ¿A pero poco en el 2016 ya andaba con ella? Desde inicio del sexenio. La novia, no, desde, no de inicio Montiel. desde inicio del sexenio. ¿Cómo? La gaviota Ay, nada La más. gaviota Hay un le ponían reconoc- cuernos. Hay un Nino. reconocimiento. Ay, Hay un Nino. reconocimiento. Ay, qué tipo. Ay, Nino. el problema son los negocios. Infiel, presidente infiel. Ay, Pero Nino. pues el negocio fue eso, ¿no? ¿cómo Su que matrimonio. Los acuerdos fueron esos. De hecho, es un tema que se ha ventilado en medios últimamente, que la señora Angélica Gaviota. Gaviota, Rivera. no recuerdo ni su apellido. Sí, está bien. La Gaviota. Tenía un convenio con el presidente, con el Contrato expresidente, por 10 un años. convenio justamente no somos esposos de Amentis, pero soy la figura de la primera dama. Entonces, pues cada quien puede hacer de su vida lo que guste. Si ese convenio existe, el señor podría relacionarse con esa o con ese que lo vinculan también. Hay un hombre con el que lo vinculan que incluso en un avión de la Fuerza Aérea en algún momento hizo un viaje con Peña Nieto. ¿Quién? Entonces, no tengo el nombre exacto, pero ya ahorita te te lo voy a parece buscar. presidente que- Ahorita te lo voy a ya les buscar. digo ahorita. Tiene Pero otros datos. es un joven guapo, es un joven atractivo y hasta Nada más me donde acuerdo yo de leí, vivía con él en Europa. ¿En Los Pinos? No, en Europa. Pues imagínate, Romero de Champs, 26 años viviendo, sangrando a todos los petroleros. ¿Qué no hizo el señor? De verdad. Y ojalá que sí llegue la justicia para este señor, pero en un tema de que aclare las cuentas, aclare todos los depósitos ilícitos, que eso también se le está acusando, y que sea no nada más como Juan Collado, que lleva desde el 9 de junio ya en prisión, y le faltan creo que 3 meses, son 6 yo creo meses que más ya o menos. después de esa de... Pues, digo, de ya, de esta de Andorra ya no sale. pues tendría no salir. Además, ¿cómo mueve el dinero y quiénes llegan a España para recibir ese dinero? Y aparte dicen que seis días antes de que lo apresaran, él hizo un movimiento de 11 millones Sí. de dólares. O sea, de Andorra a otra cuenta de Madrid. España. Exactamente. Al BBVA. Entonces, BBVA, exactamente. Pues ojalá estaremos muy al pendiente, Nino, de todo este proceso que se vaya dando con Romero de Champs. Pero están contentos todos. Ay, pues es que ya era esperado. Pero ustedes les voy a contar una anécdota, a ver si la pescan. A ver, fíjense. ¿Quién es Romero de Champs? Romero de Champs nació en 1944, pero ustedes no saben. ¿Qué creen? Que es contador público, egresado de la escuela bancaria y comercial. Es contador. A lo mejor el contador que estábamos De J. buscando. Puede ser. Pues sí, ¿no? Es el contador. Bueno, ¿Ese fue el que le perdonó a J. Cole? pues él 16 es millones. contador, ahí se los dejo. Él es contador y supo contar muy bien por 27 años. Fue maravilloso. O sea que él llega
Y él llega por una plaza eventual, llega como chofer. Y ¿Cómo? bueno, sí, claro, llega, es contratado eventual. en Guanajuato, a ver si les va sonando toda la cadena. Llega y es contratado en Guanajuato a través de la recomendación de su primo, que es quien lo presenta con la quina. Y entonces la quina es la que le da la primera oportunidad a Romero de Champs, y así es como entra. Pasa un poco de tiempo y él se hace secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. Y así es como él viene avanzando. Y quien le da, bueno, materialmente el espaldarazo, pues es nada más ni nada menos que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. O sea, bueno, vamos viendo toda la cadena, que cómo desde se va Gortari. generando. Sí, llega con Salinas, Con llega Salinas. con Salinas. Llega con final de Llega con Salinas. Salinas. Los Sí, últimos exacto. 2 años se los echa con Salinas y se vuelve así como parte de Salinas de Gortari. El 10 de enero del Juan 89. Collado lo empieza a asesorar. Claro, claro. Y era un contador. Bueno, Sí, yo sabía que era yo creo que hacían buena mancuerna. O sea, el abogado con el contador. Entonces hicieron maravillas, ¿no? Triangularon 26 años. Triangularon bastante. Pero hay una cosa que aquí, con la amiga, yo quiero comentar y lo ¿Cuál amiga? comentamos. ¿La de la derecha o la de la izquierda? No, con la licenciada Palestino. Ah, es de la Queríamos derecha, pero está en la comentar izquierda. algo. O sea, hablamos muy a la ligera de que el Ándale. señor se robó el dinero de los mexicanos. Madre. Y el señor se robó el dinero de los petroleros, porque era líder sindical. Entonces, yo creo que tendríamos ahí mucho que ver qué es lo que van a hacer los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. Porque si van a hacer lo mismo que hicieron los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues sabemos perfectamente que el destino de Romero de Champs es su casa. Tiene 75 años, no tiene nada que hacer en la Sí, casa. es paralela la historia a la de la maestra Elba Ester Gordillo, ¿no? El dinero del sindicato es dinero de los sindicalistas. Alguien decía por ahí, es que se robó mucho dinero de los mexicanos. No, no se robó mucho dinero de los mexicanos. Bueno, sí, de los mexicanos agremiados a un sector de la población, pero no necesariamente despojar del erario público Yo dinero. no estoy de a la acuerdo gente. con ustedes dos. Siempre me dijeron a mí desde niño que Petróleos Mexicanos es de los mexicanos. Se robó el dinero de nosotros los mexicanos. Entonces tú Lo debes malo de todo esto, debes de Nino, tener mucho dinero tú en tus cuentas. Fíjate, si cada mexicano nos dieran mínimo un pesito, ¿verdad? De todo lo que entraba en Pemex, pues todos los mexicanos estaríamos maravillosamente. Lo pero malo de no, todo no sé. esto es El que señor arriba López Portillo se le entregaba $1 por cada barril que se exportaba. $1. Bueno, por eso No era mucho dinero lo que se Eso, robaba. Nina, pues ahí está el claustro problema- de Sor Juana. el problema aquí es cuántos fascinerosos ¿Qué han pasó? arribado a las cúpulas de los sindicatos. ¿No? Hay muchos... Agustín Rodríguez, dijiste que en la UNAM, que no sé qué cosas. Agustín Rodríguez lleva 25 años en la UNAM, puesto por Juan Ramón de la se Fuente. eternizan en el cargo, no solamente, digo, con respeto de todo aquello que les cuesta trabajo crear, como los estatutos, como las políticas al interior Llegas a del robar, sindicato, permiten hacer ese tipo de ejercicios, ¿Qué es el lo que permiten eternizar, hacer? ¿Qué es lo que- eternizar a los 4 veces líderes reelegido. Líderes charros. y que arriben El programa de rateros y hoy lo vamos a fascinerosos. grabar y lo vamos a guardar para que en 2024 no vayamos a tener una situación similar. Exactamente, con el presidente de la Vamos República. a venir todos. A mí lo que me parece interesante es que estos líderes sindicales, pues no nada más han visto por su bienestar, sino también han puesto o han ayudado a que ciertos presidentes lleguen al poder, brindándoles su apoyo con sus votos de los sindicalizados. O sea, Entonces, Fox, si esto, Calderón. exacto.
Entonces, si son esta panistas. persona entró a finales Ya ves cómo los panistas de los también. 80s, a los principios de los 90s, pues entonces ya es algo que viene y que ha sido solapado durante varios sexenios. Entonces, pues al parecer está acabando y hay que reconocer que se están dando pasos para que pues este sindicalismo que Charro. no, exacto, que Charro. no beneficia al país termine. Y yo creo que seguirá. Desgraciadamente, Oh, eso es un Chihuahua, cáncer. termino, sigue. Es un cáncer. Pónganse de acuerdo. Mira, yo creo que también el tema es que el diputado Manuel Limón, pues creo que se tiene que desafanar un poquito, yo creo que de su ¿Qué tal si padrino, le gusta, Romero cabrón? de Champs. ¿Qué tal si le gusta este Porque negocio y no imagínate, se va a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues creo que no hay caso de haberlo ya empezado a juzgar a Pues Romero de Champs y va a quedar igual. la tentación va a estar, ya veremos cómo se ponen de rudos los sindicalizados, ¿no? Fíjate, ¿Por qué Nino, no? que ¿No se van a poner rudos? hace tiempo en tu programa anterior, Sí. te contaba yo, fue uno de los últimos programas, te contaba yo una anécdota justamente con Romero Deschamps. ¿Qué pasó? Y tenía que ver con el día que se aprueba la ley energética, un 12 de diciembre. Reforma energética. La reforma energética en la Cámara de Diputados. Yo tenía una buena amistad con una persona en la revista Proceso y ella me hizo estas confesiones. Y me decía que a media sesión, que ya estaban hablando de la madrugada más o menos, llegó, recuerdas que había un corral, el famoso corral de la ignominia, que era que colocaban Los a los periodistas. periodistas atrás de cierta parte y no les permitían el acceso a las curules ni a entrevistar absolutamente a nadie. Y entonces llegó una persona con un periódico, pues muy ostentoso, ¿no? Como si fuera el Excelsior, ¿no? Así gigantesco, con muchas Órale. cosas. Y entonces le dieron acceso a la curul del diputado entonces, Romero Deschamps. Y a la hora que llega a la curul, deposita el periódico en la curul y Romero Deschamps lo abre y estaba lleno de dinero. Ah. Bueno, hay muchas placas fotográficas de ese tema y Romero Deschamps mandó traer a la persona que había grabado y retratado toda esa acción justamente para prevenirlo de que le podía pasar algo desafortunado Un accidente, si sacaba esa como crónica, ¿no? Y entonces sus compañeros de este periodista le decían, tienes en tus manos una joya, una gran joya que podrías mostrarle al país, que podría evidenciar lo que todos venimos presumiendo, que este sujeto es un tipo, es un ratero, ¿Qué pasó? es un deshonesto, ¿Qué es pasó? un arribista, es un todo. ¿Todo? Y y no lo pudo hacer justamente amenazado por esta situación porque estaba en ¿Y peligro. quién era, Dino, discúlpame. ¿Era el director de Proceso, Rafael? No, no, Entonces, ¿quién era? no te lo puedo revelar porque fue una crónica que me dieron de buena fuente de la fuente que cubría el PRD entonces y entonces me da como... Ah, los chuchos rateros te la dieron. No, fíjate Es que antes eran del no PRD, tenía ahora son de contacto con Morena, ellos. recuerda. No me gusta jugarle al misterio, pero pues es una crónica que no tiene mucha lejanía de ser una verdad. O sea, si el señor estaba en ese momento participando de la aprobación de la reforma energética, no tenía nada de extraño que alguien llegara y depositara una buena cantidad que tuviera alguna cosa que ver con eso, ¿no? Bueno, después de esta anécdota del proceso que no nos quieren decir si fue Rafael el ¿O quién fue? director o quién fue. A mí se me hace que sí fue. ¿Sí fue? ¿Ah, tú sí sabías? No, yo nada más me Intuyes, intuyo que sí fue. Seguimos, ¿no? ¿Cómo está la situación de María Scherer con Julio Scherer? Hay un divorcio entre los hermanos. Hoy María Scherer publica varias acciones donde ¿Y está casada apoya... con Zavala? Sí, claro, yo creo que está
teñida, ¿no? Medio azul, y se nota, y su hermano morado, entonces, pues bueno, está ahí, se nota mucho la diferencia en los criterios, en todo lo que tiran. Y en las portadas. ¿Verdad? En las portadas de la Simple y revista. sencillamente. Pero ahí también pues se reconoce la libertad de expresión que se está generando dentro del régimen. Bueno, pues yo les quiero comentar quién es Manuel Limón Hernández. Pues bueno, Manuel Limón Hernández fue secretario, es un diputado y es de Veracruz, veracruzano. Ah, chico. Chico. Se va a entender muy bien con Rocío Nale. O sea, eso es obvio, entre veracruzanos se verán. Entonces, él es de Veracruz, tiene 73 años. ¿Cuántos? 73 años. Es otro detalle. 3 años menor que Romero. 2 años más pequeño. Más que, chico, me encanta. 2 años más pequeño que Romero. ¡Un chamaco! Son de la generación. Es 2 años más pequeño. El señor tiene estudios de preparatoria y ha sido líder sindical durante todos estos años. Ya se quedó Entonces, ese pues güey. bueno, yo ya les comento para que sepamos quién es el nuevo líder de los petroleros. Fíjate. Manuel Limón Hernández. Este programa empieza. ¡Limón! ¡Limón! No, fíjate, Nino, que hablando precisamente de estarse enraizando en los cargos, pues el domingo se tuvo una como elección, se podría decir, apócrifa, del tema de la ley Bonilla, que según 53,000 personas fueron a votar a favor de que el señor, que fue electo para 2 años, ahora que sea para 5 años. Y ahora también, el día de ayer en el Senado, que ya se regresó otra vez la ley, la propuesta de ley a la Cámara de San Lázaro, el tema también de la reelección, ¿no? De tanto presidente como para gobernadores. ¿Está bien, no? Entonces estamos, pues no, yo creo que no está bien. ¿Por qué? Porque así empezó Bolivia, así empezó Venezuela. Así empezó precisamente ahorita, a ver si me ayudan Así en empezó cabina. a qué? A Así ver si me empezó ayudan en a cabina qué? para escuchar ahorita un video. Así empezó Precisamente a que Bolivia, de ¿a qué empezó? Venezuela. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Bolivia que no tengamos que ser como ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Pues se en Bolivia? enraizan precisamente y la democracia se muere. Así, se muere la democracia. Con la revocación del mandato. Revocación del mandato. O sea, cuando hay líderes Evo Morales empáticos- lleva 13 empáticos- años. Cuando hay líderes empáticos con la ciudadanía y con la gente, pues les guste o no les guste, y la gente decida por la permanencia de los funcionarios en activo, pues se hace Empáticos no necesaria. creo. Hay Empáticos no muchos creo. logros en Bolivia, por eso pregunto, ¿cuál sería el problema? A ver, dime un que logro. que A ver, Bolivia, Ya ¿qué que lleva logro? 13 Bolivia, años Evo Morales. por lo Que pronto, andan en el avión, Bolivia nada más es el andan en su país avión, con mayor en su avión, número de en su golpes de avión. Estado. Sí. ustedes que Es- enarbolan mucho la bandera del feminismo, por ejemplo, en Bolivia no había manera de que les heredaran los hombres sus tierras a las mujeres, una cuestión agraria. Desde que llegó Evo Morales al poder, les entregan las tierras a las mujeres viudas que no podían acceder a ese beneficio, por ejemplo. Ese es un logro. Yo quisiera que me dijeran qué es lo que pasa en Bolivia, que es un derrotero que los tiene sumidos, no sé, a lo mejor en la miseria, porque es lo que quiero entender que estás diciendo, Bueno, ¿no? 35% de la población si ustedes hablan de boliviana otro vive en la país, miseria. cuando se habla de otro Exactamente. país, Casa es Suiza, cuando viven se muy habla de bien, otro país, entonces, bueno, sí tiene que que dar un haya ejemplo una de qué es lo que reelección de ocurre. los presidentes, ¿Qué es lo que pero ocurre? finalmente en ¿Qué es lo Bolivia que la ocurre? gente es pobre. Igual que en Tú dime, Venezuela. o sea, Aquí si en fuera en México pasa lo Europa, mismo, si ¿eh? fuera en Europa, Deberían, yo creo que están más preocupadas si por lo fuera que en pasa Europa, aquí, ahora por también lo que vamos pasa a aquí, Venezuela, que y lo que pasa en Venezuela otros es países. es bollante, hay Porque mucha eso, riqueza. a mí me Exacto. resulta muy La desafortunado. violencia, Me el tema de la resulta muy democracia está desafortunado. muerta. Pero Eso es lo que quieren. Aquí tampoco que hubo se concentre el democracia. poder en Nada un más solo, te en una recuerdo- sola persona. te que es recuerdo Andrés Manuel. que Calderón Eso es lo que cometió un quiere. fraude Morena es lo electoral. que va. Morena Te por eso lo recuerdo votó. nada más que hubo por eso un lo votó. fraude electoral y que ustedes no fueron capaces de decir. Sí, fue un fraude nada. Absolutamente. electoral. No y se eso probó. se me hace muy doble moral. No se probó. A ver, termina y Absolutamente. tú contestas. Termina. No, yo sí quiero ¿Un que me fraude digan. electoral qué?
que se ejerció desde el panismo y que no fueron capaces de decir, bueno, ¿saben qué? Estamos muy preocupados por la democracia y vamos a tratar de regresarle el poder a quien lo tenía. No son capaces de hacer eso. Sandra. 2006, que fue la elección para Felipe Calderón, él fue una diferencia con Andrés Manuel de 300,000 votos. ¿Cuál fraude? Por favor, ustedes no lo probaron. Y tuvo precisamente Hay un Felipe Calderón hay 6 años, reconocimiento. que incluso Andrés Manuel decía que él era el presidente legítimo. ¿Cuál legítimo? Hacía nada más puro show, por favor. ¿Qué hizo? Nada más se dedicó a viajar al país precisamente para hacer su campaña, más o menos de 12 años, para que ahorita llegara como presidente. Eso fue lo que hizo. ¿Y de dónde sacó el dinero? Dime. ¿De dónde sacó el dinero si ya no trabajaba? Ya no era jefe de gobierno desde el 2005. Las Por favor. prerrogativas en los partidos son aprobados por todos los partidos, en menor o mayor medida. Les tocan más a los que tienen más agremiados y les tocan menos a los que tienen menos. Entonces, si ese dinero se ocupó para hacer esos viajes y para hacerse campaña, pues bien invertido. Pues pobre PRD, si por no, eso no está estuviéramos en esta situación que estamos ahora. Por eso se acabó, pues el PRD le invirtió entonces Y todo a aguas, este porque señor. también así le va a pasar a Morena en cualquier momento. Para López Obrador, los Se partidos corren riesgos. políticos La política es así. son solo plataformas de crecimiento Bueno, personal. yo quiero hablar de la revocación de mandato, ¿verdad? Donde la revocación de mandato, pues sí es una cuestión que se da el día de ayer, pero no se aprobó tal y como la mandó el Ejecutivo. Sí se le metió mano. Entonces, fíjense, la revocación de mandato estaba planeada para que conjuntamente con la elección de 2021 se generase exactamente también la petición de la revocación de mandato. ¿Esto qué daría? Esto daría que en la boleta vendrían, no sé, los diputados, los alcaldes, los presidentes municipales, pero también vendría en la boleta Andrés Manuel López Obrador con la revocación de mandato. Entonces, para la cuestión de piso parejo y demás, se quita la posibilidad de que la figura de Andrés Manuel López Obrador vaya en esta elección 2021 y se da que esta consulta a la revocación de mandato se dará, pero hasta el 2022. Y tiene que tener ciertas características. Solo si la solicitan los ciudadanos. El INE la organiza. Se pide una sola vez después de tercer año de gobierno. El voto es libre, directo y secreto. No coincide de ninguna manera con las elecciones federales o locales. Y será válida, que esto es bien importante, solo con el 40% de participación por lo menos del padrón. O sea, que va a ser verdaderamente difícil la situación de llegar a tener esta acción de revocación de mandato. Yo creo que sí se avanzó, que no fue un plato a la mesa como se había pensado que se hiciera, porque sí era una estrategia que se estaba manejando. Y bueno, pues yo creo que quedó la revocación de mandato, que a lo mejor es muy bueno para unos y a lo mejor es muy malo para otros. ¿Para ustedes es bueno o malo? Para nosotros es malo. ¿Por qué? Precisamente porque así empezó Venezuela. Venezuela empezó con su revocación de mandato cada 4 años. ¿Y cuántos años estuvo este señor en el poder? Y ahorita sigue Nicolás Maduro. Y así va a seguir, y hasta que se mueran y van a heredar. Creo que no se vale. Creo que la democracia, ahorita que nosotros tenemos democracia desde los 1900, después de que fue Porfirio Díaz el último dictador, hemos venido creciendo como mexicanos en la democracia. Y ahora, para que sea un retroceso en pleno 2019, no nos parece. Y por eso el PAN en el Senado votó en contra. Digo, claro, dos No que todos. tres. No todos, No dos todos que los tres. panistas. Hay panistas que, según ellos, le metieron mano, pero el tema de que le metieron mano es que ya se va del Senado hacia San Lázaro y seguramente ahí le van a volver a meter mano y se va a volver a regresar para que quede, pues, como quiere el presidente.
Bueno, es. Nino, pues el Senado aprobó esta revocación de mandato, como bien lo sabemos, con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Lo interesante aquí es ver quién de los panistas votó a favor de la revocación de mandato, porque es lamentable que ellos diciendo que son oposición, diciendo que van a estar en contra de la revocación de mandato porque nos vamos a convertir en Venezuela o en Bolivia. Pero no la revocación de mandato, perdóname, la pedía el PAN. Pues no, o sea, en este nuevo Era diferente. en este Era nuevo diferente. gobierno con Ricardo Anaya traía también el tema, pero eran diferentes los A mí, ¿sabes argumentos. qué me inquieta? Eso Con es como 98 lo- votos, pues yo creo Eso es como lo interesante. Fueron los contrapesos también. ¿Qué es lo que también me resulta? Lo que causa ruido, me parece, es que está la revocación de mandato cuando también se está peleando con la ley Bonilla. Si no estuviera la ley Bonilla, yo creo que no se ensuciaría tanto el tema de la revocación de mandato. Entonces, cuando estos dos factores se unen, empieza a generar ruido en la población o en algunos medios, en el círculo rojo, porque también hay que ser sinceros. La gente quiere mucho al presidente y me parece que si se hiciera una revocación de mandato ahorita con el nivel de aprobación que tiene, pues por supuesto iría la gente a votar y estos 40% del padrón nominal, que son como 36 millones de personas aproximadamente, saldrían a votar, porque ahorita estamos en un momento en donde todavía se le tiene mucho aprecio al presidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se ensucia la revocación de mandato con la combinación de la ley Bonilla. Ahora, ¿qué está pasando con la ley Bonilla? Pues se hace una consulta ciudadana, sale en línea a decir que no carece de cualquier legalidad, ¿no? Rigor técnico, porque se pusieron mesas, muy poquitas mesas, con personas que no sabemos si eran de ahí, incluso. Sí, ¿no? Y qué preparación tenían para realizar esta consulta ciudadana. Entonces, el INE también te dice, bueno, cuando hacemos elecciones, capacitamos a la gente que está en la mesa, los presidentes de mesa, también hay gente que visibiliza de los partidos políticos. Observadores ciudadanos, cómo se están llevando las elecciones. Entonces, cuando se hacen tan poquitas mesas en Baja California, cuando no se tiene un rigor técnico, pues entonces ahí empieza también a ensuciarse este proceso de la ley Bonilla. Más parece que lo quieren meter a fuerza, ¿no? Pasar de 2 a 5 años, que si realmente quisieran hacer un buen trabajo en Baja A California. fuerza, María, de 2 a 5. Yo tengo una duda. ¿Ustedes piensan que se le salió del huacal Bonilla a Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes qué percepción tienen ustedes de que se le salió del huacal? Pregúntame. ¿Se le salió del huacal Bonilla? No. Estaba yo frente a Palacio Nacional Sí. transmitiendo y apareció Bonilla. Eran, no sé, las 9 de la mañana. Y me dijo, ¿me entrevistas? Sí. Oye, ¿cómo va lo de los 2 y 5? Pues es lo que vine a ver aquí, a la presidencia. La madre. Dicho por él. Entonces, a ver. ¿A qué fue? ¿A qué fue? Es un laboratorio más bien. O sea, es que, o sea... Para Andrés Manuel, a uno ver si se le pone sale. a pensar, escucha uno las mañaneras Él no tenía que venir y en a la todo presidencia de momento la Andrés República. Manuel dice, todo será pegado a derecho. Bueno, pues si ya los tribunales electorales, si la Constitución, si la elección, si el INE, si todo, el señor fue electo por 2 años, pues se ¿Dos? entendería que va Que tendría que a tener cumplirse. que 2 años. Ahora, señor Bonilla, no sea tonto. No, por favor, a ver, vamos a darle una luz. Usted puede tomar los 2 años, pero acuérdese que puede reelegirse, señor. Puede reelegirse. Entonces, pues serían 7, señor. O serían 7. Entonces, deje que corran las leyes normales. Bonilla, no le hagas caso. Serían 8, pero no le hagas caso. Son 8, tiene razón, Nino, Sí, porque pero serían no le hagas 6. caso. Ustedes pagaron $1 millón de pesos o $1 millón de dólares a los diputados para que votaran por ti, para la ley Bonilla. Es Oye, correcto. ¿tanto dinero de dónde salió? ¿Y Kiko? Exactamente. ¿Tú has visto a Kiko? ¿Sabes dónde anda Kiko? No, ¿verdad? Pues No, lo único, no, lo único que Son supimos. panistas, el Ah, Kiko. Pues espérame. eran panistas, porque eso no se vale, eso no es ser panista. Pero a ver, Nuestra ¿cómo que doctrina no es así. Espérame, hubo un cambio. Hubo un cambio o una permuta en el buen sentido de la palabra. Tú autorízame, aprueba. Si me apruebas, el que me hace las cuentas, ¿cómo se llama?
¿El contador? No, el auditor. El auditor. El auditor. General del Estado, y yo te apruebo 5 que años. tú vayas a 5 años. Y entonces a Kiko no le van a hacer nada porque el auditor pues Va a se ser lo de aprobaron, él. de su cuate. Así quedaron. Wow. Pues Y si a ahora eso le se agregas supone- que el señor es gringo, bueno, está Ahora- maravilloso. Ahora nada más lo Oh que my se está... God. Oh my God. Lo que se está esperando precisamente es que el viernes se apruebe esta ley que fue desde agosto que se aprobó en el Congreso local para pues poderla impugnar. Incluso Andrés Manuel lo dijo ayer en su mañanera, ¿no? Él no se va a meter que porque es un tema de partidos políticos. Y a Trump le gustará. Y creo Bonilla que también. no es tema de partidos políticos, Sí, ¿verdad? sino de la Trump. democracia Sí, que ya tanto Trump hemos lo tiene luchado aquí de los gobernador. mexicanos. Sí, pero Sanders, quién sabe. Pero el ciudadano, o sea, Igual, el señor es ¿verdad? gringo, Ya ¿eh? vaya, O ya sea, falló, ya vaya, Bonilla es gringo. ¿Quién? Bonilla es gringo. Bonilla. Vos Bonilla. Bonilla. Bueno, también estos problemas que estamos Revisen, teniendo lean en el quién cambio es de Bonilla. leyes provocan que haya desconfianza obviamente en la legislación que hay en México, y también por eso estamos viendo que esta desconfianza genera que entren menos capitales a nuestro país, no únicamente por el tema de Bonilla, lo estamos viendo que también se han detenido algunos proyectos financieros, como lo hemos visto con el aeropuerto, o por ahí algunas cosas que la gente no está tan conforme, los inversionistas, y México, pues... me parece muy chistoso, Herrera el día de hoy, ¿no? En todos los periódicos, desaceleración le quita el sueño a Herrera. Pues por supuesto, ¿Qué es eso? no estamos Exactamente. cayendo, no estamos en una crisis, ¿no? Porque desde que entró López Obrador al gobierno, así, vamos a entrar en crisis, vamos a entrar en crisis. No hemos entrado en crisis, afortunadamente, porque tenemos un buen órgano independiente que es el Banco de México, y los secretarios de Hacienda, ¿no? Porque Ursúa y luego Herrera, pues han hecho un trabajo que ha sido bueno. Sin embargo, no sabemos cómo va a venir 2020 a nivel mundial, y eso es lo que está causando como este asunto de tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que levantar la Sacar economía. dinero de las piedras. Pero mira, Sí, es pero que levantar la se ha economía. hablado del TEMEC, de que si gana Trump, ¿qué va a pasar con el TEMEC? Pero que si le hacen el impeachment a Trump, se cae el TEMEC. No es cierto. El TEMEC Pues se no. queda hasta que lleguen a votar otro TEMEC, pero se queda igual. No hay variantes. Sí, pero hablando precisamente de lo que dice Alejandra, pues casi todos los años habíamos venido creciendo 2.5 puntos porcentuales. Ahorita es 0.2. Y aquí nada más hay 4 motores para la economía. El primer motor es el gasto público. El segundo motor son las exportaciones. El tercero es el consumo y el cuarto es la inversión. Y ahorita en la economía solamente está pudiendo hacer el tema precisamente del gobierno, solamente las exportaciones. Por eso estamos creciendo al 0.2. Creo que ahorita ya tiene que apostarle a un tema de inversión extranjera. Los mexicanos que viven en el extranjero son 35 Claro. mil millones. Pues sí, pero Es imagínate, la primera si estos entrada a 4 que nuestro son país. los que están soportando la economía, solamente está funcionando uno, y después que ya no funcione, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a hacer menos 0.2, menos 0.5, Eso no, sí ya sería- no lo va a eso iría soportar. para una recesión, pero yo me tengo que ir a un Exactamente. corte y regreso. En un momento, ¿y usted qué opina? Con Nino Canún. Bueno, hemos estado discutiendo sobre esto de la revocación del mandato, sobre Romero de Champs, sobre todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días, pero yo creo que la inseguridad es lo que nos trae también preocupados. Recordemos lo que salió a decir el secretario, pues en algún momento difícil, pues que había bajado 0.2 la percepción de inseguridad de los mexicanos. Esto lo estaba diciendo Durazo, y a las 2 horas, pácatelas. Un convoy con 48 policías allá en Aguililla matan a 13. Y después viene lo del enfrentamiento de militares contra los delincuentes, y bueno, pues un militar de la Guardia Nacional perdió la vida, y 12 de los pues narcotraficantes, pero que de todas maneras son mexicanos, pues perdieron la vida. Es que cada vez que hablamos de que son narcotraficantes, es de ellos que se mueran, no, que no se muera nadie.
Porque miren nada más las cantidades de muertos y esto va englobando toda esa forma de terrorismo que puede darse en un momento dado de ¿para qué salgo? ¿Para qué viajo? ¿Para qué voy? Porque estamos hablando de Guerrero y estamos hablando también, en este caso, de lo que sucedió allá en Aguililla. Dicen que Aguililla es como la tierra caliente, porque es un problema grave y difícil en donde Bimbo se tuvo que ir y Coca-Cola no quiso regresar. Pero no hacemos nada. Ya había señales muy importantes de la inseguridad, de la intranquilidad. Y yo aquí sí quisiera responsabilizar un poco a Felipe Calderón, siendo oriundo del Estado. Pues, no sé, como presidente podía haber hecho muchas cosas y lo dejó envuelto en un verdadero desastre. Yo creo que lo que está viviendo Michoacán pues pudo haberse rescatado o resarcido de alguna forma si hubiera metido la mano Felipe Calderón como presidente, pero no fue así. Y en el otro caso, bueno, pues Acapulco, Chilpancingo, se ha hablado pues única y exclusivamente de lo que representa para los algodoneros, para los que están cultivando la amapola, pues que ellos quieren seguir teniendo su propio dinero. Pero recuerde usted que todos los gobernadores, todos, desde Figueroa Viejo hasta el actual, robaron a manos llenas, con lo de la amapola, que se iba para Chicago, y que nos enteramos ahora con lo de Ayotzinapa, se iba para Chicago porque era la base de la heroína. Entonces, yo me pregunto, veo a los gringos que los queremos copiar en todo, que los queremos imitar en todos, ellos administran perfectamente la droga. Usted nunca ha escuchado ejecuciones, matanzas, los tiempos de Al Capone, los tiempos de Chicago, no, nada. Y nosotros aquí matándonos todos contra todos y diciendo, no, pues ya mejor que vamos a salir con la marihuana adelante y después ya todas las drogas. No avanzamos en nada y siguen las matanzas. Es cierto, Nino. Hoy amanecimos aquí en la Ciudad de México con una novedad que resulta que se están organizando de las colonias más, pues así que más codiciadas actualmente en la Ciudad de México, es la Condesa. Pero la Condesa está llena de bares, de restaurantes, de centros sociales. Y resulta que los vecinos tuvieron unas reuniones y que se sienten completamente... Inseguros completamente. ¿Y qué creen? Pues que empezaron a organizarse como autodefensas. Y empezaron a tener ya sus organizaciones y han empezado a tener diferentes... asambleas y empezaron ya a ver cuáles son los requisitos para portar armas. Y bueno, pues verdaderamente esto nos habla de la cuestión como está de pesado aún ya aquí en la Ciudad de México. Y realmente que digamos que esto está sucediendo en la Condesa, aquí en la ciudad, pues nos está hablando de una cuestión donde verdaderamente los ciudadanos pues no nos sentimos seguros, ¿verdad? Ese es el punto. Yo hace años me acuerdo que los militares iban a Sinaloa, los militares iban a otros estados de la República, pero no se requería que vinieran a la Ciudad de México. Y de repente se acabó el encanto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora, lo que está sucediendo en la Condesa, alguien decía anteriormente, bueno, pues es que es el alcohol, es el vino, es el licor, pues ya tenía muchos años la Condesa. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que yo creo que ya no nos sentimos tranquilos en ningún lado. Ver todo lo que pasa en los microbuses, de que se levanta uno, se levantan dos y con las pistolas se van sobre toda la gente. ¡Pobre! Gente pobre, ¿eh? Ahí no viaja ningún familiar de Slim. Pura gente pobre, para quitarles los celulares. Pero no nada más es la Condesa, Nino. Es en toda la Ciudad de México. Estamos en Tláhuac. Hace 2 años, ¿cómo estuvo? Hace 1 año también con el tema del Ojos. El tema también de la Unión Tepito, que ahora dicen que están operando precisamente en las alcaldías de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Hoy, precisamente en redes sociales, hubo un video precisamente de que se hace mucho tránsito hacia Constituyentes sobre la carretera federal. Uh-huh. Y entonces venía un tipo precisamente y empieza a saltar a todos los que están en el tráfico.
Y ahora resulta que los alcaldes echan la bolita. Uno dice, no, es que es Álvaro Obregón, otro dice que es Coajimalpa. Bueno, ¿y quién nos resuelve? Y a mí qué me importa quién sea. Nadie Coajimalpa resuelve. o Álvaro Obregón, ya sé que Nadie es la resuelve. división, pero alguien tiene que atender eso. Exacto. Y precisamente ahorita hablando de las cifras, pues fíjate, son 3,000 homicidios dolosos por mes. Lleva este gobierno 10 meses. Sí, está en son primer lugar. 30,000 homicidios dolosos. ¿Y qué hacen? ¿Dónde está la justicia para todas estas víctimas? ¿Dónde? A mí me preocupa lo de la Guardia Nacional y me preocupa Exacto. lo que dijo en ese momento Durazo cuando dijo, ya la percepción se está sintiendo pues de que ya está ahí la Guardia Nacional. Mire, usted bajó 2.02. .02 es nada, Durazo. ¿Sabes cuándo nos vamos a dar cuenta de que bajó? Cuando nosotros nos estemos tranquilos. Cuando digamos, puedo salir a la calle o puedo salir en la tarde o en la noche. Porque ahora en la noche, pues la gente no va. ¿Qué pasó con los famosos teatros? La gente dice, ¿para qué voy al teatro? ¿Para qué me arriesgo? ¿A que me roben mi coche o a que me asalten? No a que me maten. ¿A qué me asalten? Y justamente hoy, con respecto a que disminuyó la delincuencia, algunos Ahí está, personas, mira. Alejandro Ahí está. Jou, por ejemplo, Ahí baja de 82.1 a 82. En Y de, no sé, Twitter, de 2.2 es lo que bajó. y en redes Es lo que sociales dice. empiezan a decir, bueno, pero no has contabilizado a los 15 de Guerrero, no contabilizaste a los 13 de Michoacán. Se supone que ya tendrán que estar reflejados en tus cifras y pues no están. Pero ya Entonces, estamos en cifras, no, ya no sé, estamos nos estás ocultando alguna información. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sinceramente, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pues es terrible. La gente ya no se siente. Ya cambiaron al jefe de la policía, ya quitaron a Horta. Era ya lo que trajeron otro. hace 15 días me parece que me hiciste el favor también de invitarme a tu programa. Nos quejábamos de Jesús Horta, de que no estaba haciendo un buen trabajo, pero lo siguen teniendo ahí. Ya lo No, ya no cambian está, ya lo por cambian. Omar García y de todas... Sabemos que acaba de entrar, pero también nos dijeron que íbamos a ver resultados súper rápidos y la verdad es que pues, seguimos peor, ¿no? Y también, y te digo, no nada más es en la Condesa, también te puedes ir a Polanco, Polanquito y también los asaltos están a todo. Hace también un par de días asaltaron Louis Vuitton y sacaron 3 millones de pesos y no la habían en mercancía y no la habían hecho público, pero también... no lo habían hecho público, pero no nada más asaltan esa tienda, sino también asaltan muchas casas de la colonia y que tampoco lo quieren hacer como visible. Entonces, Tú trata de entrar a Louis Vuitton y lo que ves son de estos guardias de seguridad y todos los Circuito cerrado. bueno, pero bueno, ellos tienen el circuito. Lo que Todo decía tiene. lo que decía la Están nota en es C4 y C5 de la Ciudad de lo México. que decía la nota es que, bueno, sí tienen las cámaras de adentro, pero la cámara de afuera del C4 y del C5 estaba apuntando hacia otra parte, ¿no? Como que qué Siempre casualidad que Siempre. siempre pasan estas cosas. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle a la gente que te ve en otros estados cómo sienten la inseguridad en sus estados, porque... En Puebla bueno, está el Hay 5 diablo. estados, hay 5 estados en la... No, el Puebla está el Coméntenos. diablo. San Son Martín los Texmelucan más- los no más- tuvo 15 de septiembre porque no tenían seguridad. Oye, es el tercer municipio del estado de Puebla y tú dices, ¿y entonces no va a haber grito ahí? No, pues no va a haber grito porque no tenemos seguridad. Sí, desafortunadamente no estamos acostumbrados a pues a vivir en este ejercicio de violencia constante, o sea, es una No, ni quiero vivir, desfortuna, no, es no, una no, desfortuna, no me quiero acostumbrar. es una desfortuna No me quiero acostumbrar. que esta situación esté ocurriendo. Yo recuerdo perfectamente cuando se desprende de la familia michoacana ese brazo armado de los Zetas, que son justamente los violentos, que son justamente los asesinos, que perdieron el Yo creo que todos. control, ¿no? Porque al final, bueno, sí, no hay clasificaciones necesariamente entre los delincuentes. No debería haber clasificaciones dentro de los delincuentes. Sin embargo, la estructura original del cártel de los Zetas respetaba la vida humana, tenía cierta ética. Cuando se desprende Oye, este pero brazo no, armado de los no Zetas. respetaban la vida humana. Se fueron ahí al reclusorio de Coahuila junto con Humberto Moreira y mataban a los que se les daba la gana. Por eso el FBI está furioso. ¿Cómo que entraban? Pero no a la cárcel. Los metían para matarlos.
porque tenían la venia de sí, Humberto no dudo, Moreira. había mucha impunidad, sigue habiendo alguna permisibilidad. Ahorita que hablan sobre la colonia Condesa, bueno, son ejercicios que tiene que hacer la gente para su protección, ¿no? Desafortunadamente, Pero no tendría por qué. ya sé No. que no es necesariamente el la Estado te responsabilidad. tiene Hace que años brindar hicieron seguridad. barras El en gobierno todas no las para eso calles está, sino que para no Yo sí seguridad. tendría, Exactamente. tendría que hacer, que implementar algunas acciones. Pues no metieron muchas cámaras, miles de cámaras y no sé cuántas cosas, y decían, con este número de cámaras vamos a atacar a la Elementos de inseguridad. seguridad, Perdón, y que pero no concuerdo policías y contigo. que Yo no me patrullas y veo nada. armada con una pistola. No, 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 porque ni yo voy lo a dije, llegar en Alejandra, ¿eh? Y entonces Ni yo voy lo a dije, dispararle Alejandra. al Ni yo lo asaltante dije. que viene. O sea, No, se Hay vuelve una acciones, jungla. hay Claro, acciones. gobierno. El Estado me Hay para eso están los acciones policías, para eso inteligentes está la que Secretaría de seguramente Seguridad son las que se Ciudadana. están implementando para poder tener una cierta seguridad. Yo jamás dije que Es la tuvieras desesperación que sienten los comprar una ciudadanos porque no pistola, hay ¿no? seguridad. Para poder Mira, salir a me la calle. preguntaban a mí que qué haría yo. Le dije, ¿yo? Yo no soy jefe de gobierno. No sé qué haría si fuera jefe de gobierno, pues no soy jefe de gobierno. Yo creo que eso debe ser un problema del jefe de gobierno o de la jefa de gobierno. A mí sí Y me a nivel preocupa, federal también, a mí me Nino. preocupa De mucho estrategia. porque, fíjense, estamos hablando de la Ciudad de México, para los que en un momento dado nos están viendo de otros lugares. La Ciudad de México desde 1997 es gobernada por la izquierda. Entonces, verdaderamente es una situación preocupante porque los que llegaron ahorita saben porque ya fueron gobernantes de la Ciudad Claro. de México, ya estuvieron, ya saben, ya conocen, ya tienen un año y realmente sí necesitamos los ciudadanos Respuesta. respuesta. Pero ¿sabes qué Ya está ahorita pasando? No podemos seguir viviendo de... La verdad, yo no sé ustedes cómo sientan. Yo estoy de acuerdo en muchas cuestiones que genera Andrés Manuel López Obrador. Pero ya yo creo que a un año de distancia de gobernar, ya un año y medio de tener el poder, que son dos cosas diferentes, pero que así fue, pues yo en lo personal, yo ya estoy cansada de que hablen los que llegaron de, es que recibí con corrupción, y es que recibí un desmadre, y es que recibí... A ver, por eso perdieron. Exacto. Por eso perdieron ustedes, por eso perdió otro mundo, por eso se ganó. Se ganó porque la ciudadanía puso su fe, su esperanza, su confianza en este cambio y en esta situación. Y la realidad es que un año formal y año y medio ya con el poder. Entonces, ¿cuánto tiempo crees, amiga, que tengamos que esperar? Pero fíjate, ¿A la Nino, revocación de mandato? No, claro, es urgente. fíjate, Nino, Sí, que también están... Que si nos vamos a esperar a la revocación de Sin mandato, lugar a Pero, dudas, María, entonces vamos están- a tener hasta el 2022. Pero mira, María, están, desgraciadamente, incluso la Secretaría de Gobernación está normalizando la criminalidad. ¿Sabes lo que dijo con lo que pasó en Michoacán? Sí, sí. Palabras Sucede textuales, todos ¿eh? los días. Un lamentable accidente. Sucede todos los días. No es posible, o sea, lo está normalizando la secretaria de Gobernación, que es como la vicepresidenta. Pero tú no qué puede me ser, puedes decir de verdad. si su lacayo, que es el subsecretario, apoya el robo de autobuses, les dan todas las Exactamente. cuestiones. Al día siguiente volvieron a tener otro robo de autobuses, que ya no progresó ni secuestro. nada, pero la realidad es que esto es lo que no queremos. Tenemos que aprender a gobernar federalmente, porque localmente han tenido muchos gobiernos, pero federalmente ya queremos resultados. Bueno, Los desde- ciudadanos. Recordemos a Ayotzinapa con lo de Osorio Chón en cuanto a las declaraciones. Oiga, señor secretario, mire usted lo que está pasando en Ayotzinapa. Es su problema local. Pero si tú eres el secretario de Gobernación Exacto. de toda la República Mexicana, es igual de terrible lo que acaba de decir Olga. Sí, Exactamente. son declaraciones desafortunadas A porque nivel- sí implica una percepción Eso sucede todos los necesaria. días. Puta, no pues es entonces correcto, estamos no es viviendo A nivel correcto. federal, En el problema Afganistán, y hay que Exactamente. ser
muy conscientes de esto, sí pasa desde Felipe Calderón. A nivel federal se dejaron de atender las policías municipales con una policía federal y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sigue la misma estrategia después de Felipe Calderón, Peña Nieto, ahorita la Guardia Nacional también nada más opera a nivel federal, pero volvemos a descuidar las policías municipales. No existen, son nulas. Entonces también el policía municipal tiene que crecer esa policía municipal para que también dé resultados. Porque por más Guardia Nacional que metas, por más gente que metas a la Guardia Nacional, no se van a dar abasto. Mira, La Guardia los policías Nacional municipales se dieron cuenta que tienen una mina de oro. Detienen a los coches y le dicen, hoy no circulas, te vas al corralón. Ay, no, señor, perdóneme. No. Por eso, Mira, esas son las policías municipales. Pero aquí en la Ciudad de México hicieron lo mismo. A todos los coches que detienen los policías de la Ciudad de México les dicen corralón. Es la palabra mágica. que no hay que son- fortalecer las policías locales. Y que no caerte son en de controlando. tránsito, ¿eh? Y que no tienen por qué detenerte. Exactamente. Tú lo viviste. Exacto. Yo. Tú lo viviste. Yo también lo con viví. cámaras y con todo, o sea, no se midieron. Pero el gran problema de todo esto es esta desigualdad. La gente está necesitada porque no vive con los 1,000 o 2,000 pesos que le llegan del... No, o sea, se necesita reactivar la economía, se necesita que la gente tenga preparación. O sea, se necesitan tantas cosas que ha llevado a esta delincuencia. Y es más fácil vender droga que irte a, no sé, a conseguir un trabajo honrado. No, o sea, esa es la situación que se está viviendo ya en el país. Y yo creo que los que están gobernando ahorita lo saben perfectamente. Están perfectamente enterados, lo saben, lo El viven. problema es que no hacen nada. Pero a ver, mira, tenemos al Ejército, tenemos a la Marina, tenemos la Guardia Nacional, tenemos la Fiscalía General de la República con sus judiciales, que no sé cómo se les diga ahora. Tenemos los policías estatales y los policías municipales. Yo creo que nos sobran policías. Lo que debería de faltar son El problema rateros. Lo que es que debería no de hay faltar son estrategia. rateros. No hay estrategia. Porque no Desde comparten Alfonso información. Alfonso Mira, Durazo lo del no Estado sabe de ni qué es. México no tiene nada que ver con la Ciudad de México. Parece que vivimos en dos entidades Así federativas es. diferentes. Dos Porque países del Mazo, distintos. sí, del Mazo Totalmente. le dicen, oye, feminicidios número 1 en Catepec. Pues ahí va. Y aquí en la Ciudad de México, oye, ¿por qué no hacemos un área metropolitana? No, qué hueva. Me doy. Digo, o no nos preocupa. Yo veo a todos los gobernantes salir constantemente a decir, a hablar de logros. Y entonces digo, ¿lograste qué? ¿Confundirme? Pero estamos cayendo en un grave error, todos los que estamos aquí en la mesa. Yo no sé si ustedes están enterados de estas declaraciones, como dice mi amiga, desafortunadas. Yo quiero hablar de una declaración de un amigo, pero ay, amigo, hiciste una declaración bastante desafortunada. Todos los que piensen diferente están en contra de la verdad histórica de la 4T. Palabras más, palabras menos, Mario Delgado. O sea, Mario, perdóname, amigo querido, pero el líder de Morena es el primero que ha ido diciendo lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y el Movimiento de Regeneración Nacional, que a veces se nos olvida al decir Morena, pero volvamos a retomar lo que dice, Movimiento de Regeneración Nacional, es el que no hay una uniformidad en el pensamiento. En criterios. Y te quiero decir algo, mi querido amigo. Lamento tenértelo que recordar y lamento tenértelo que decir, pero los estatutos de Morena lo marcan, la pluralidad de pensamiento. Entonces, verdaderamente, qué horrible sería que definitivamente todos tuviéramos que pensar uniformemente y tuviéramos la cuestión de decir en un momento dado, pues no podemos disentir.
en todas las familias, aún en esas familias que todos conocemos, donde dicen que no pasa absolutamente nada y viven en la paz y en la armonía, y ustedes, como yo, debemos de conocer muchas familias. En todas las familias siempre hay alguien que no piensa igual que uno y que está teniendo otra manera de pensar. ¿Cómo es posible que en la política a nivel nacional pues no somos uniformes? A veces pensaremos y coincidiremos con el señor López Obrador, nuestro presidente, y a veces diríamos que no coincidimos y no por eso estamos en contra de la verdad histórica. A ver, Mario, la elección interna. Tú dices que puede ser de encuesta o de voto, pero que lo mejor sería preguntarle al presidente. Es elección interna, ¿qué tienes que meter al presidente? Aunque fueras a ver al presidente, no lo menciones. Porque la gente se enojó. Entonces el presidente les va a decir quién diablos tiene que ser el presidente o la presidenta. O sea, pareciera como que los mismos de Morena pues están confundiendo al propio presidente. Ya es suficiente hay con los panistas. Por alusiones. Oye, Nino, fíjate que hablando precisamente de la inseguridad y todo el tema de la economía, fíjate que vi una publicación de la revista Forbes, precisamente que si eres clase media o alta, depende de lo que tú ganes. Sí. Y aquí dice que en México, la clase media, más o menos, gana entre 5,346 a 14,256 pesos. Y la clase alta gana más de 14,257. Le pregunto a mis compañeros, ¿ustedes qué son? ¿Clase media o alta? No nos alcanza. Y esa es la clasificación que le da precisamente la Secretaría de Hacienda a esta revista. O sea, ¿cómo estamos? ¿Repites el nombre de la revista? Forbes. Aquí está precisamente, ya no se lo mandé a la producción, pero no es posible. O sea, entonces, ¿cómo está el nivel de nuestra economía? O sea, entonces los que ganan menos de 5,000, ¿qué son? Pues muy, muy pobres. Muy, muy pobres. Y son 30 millones de mexicanos. Sí. No puede ser. ¿Qué va a hacer el gobierno para que suban sus ingresos? Y bueno, vamos a ver cómo nos va con los nuevos impuestos, ¿no? Este terrorismo fiscal. Vienen nuevos impuestos. Nos están como preparando poco a poco para que nos caigan nuevos impuestos a los alimentos. Ya en las notas ya empezamos a ver. Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno que ponga impuestos a los alimentos. También estamos viendo que va a haber impuestos a Netflix, YouTube, Uber, diferentes... a las plataformas digitales. Entonces, lo bueno sería que las plataformas digitales pagaran estos impuestos. Lamentablemente sabemos que siempre el impuesto se le transfiere al consumidor final y entonces veremos si, ojalá que no nos suban los impuestos, ojalá que no nos suban el precio de estos servicios, pero yo lo veo difícil. Sabemos que eso no pasa, ¿no? Otro servicio. O los arrendamientos. Los arrendamientos, o sea... Tendremos que dejar de educarnos. Tenemos que subirles la renta a los inquilinos, los que rentamos. Bueno, pues qué tristeza, ¿no? Que ya no podamos ver, que no podamos tener esparcimiento. Tenemos que educarnos de otra manera. No, yo sí creo... No, para nada. Vas a pagar más. Sí, claro. Y lo vengo haciendo. Y lo vengo haciendo siempre. También nos tenemos que acostumbrar a no comer. Siempre los hemos pagado. Nos tenemos que acostumbrar a no comer. Igual también a los fármacos. Muy bien. Entonces hay que... La carencia, la carestía, tenemos que estar ahí. Mira, Nino, es muy sencillo. Todos pagamos por cualquier servicio, por cualquier posesión, por cualquier bien. Nosotros pagamos impuestos. O sea, los alimentos también pagan un impuesto, los enlatados, los perecederos, no sé cuál es el problema. Cuando digo, por ejemplo, que el tema de las plataformas digitales, bueno, se comprobó que no pagan impuestos en México y utilizan el espectro radioeléctrico. Y el espectro radioeléctrico es de la nación. Pero tendrías allí que analizar cómo vienen los tratados internacionales a los cuales México está sujeto. O sea, es que lanzan así nada más la ley, modifican la norma en México, pero no han tenido cuidado de todo lo que ya se firmó y de todo lo que está firmado.
Entonces, bueno, vamos a ver muchas guerras de amparos. Tú los vas a ver. Seguramente. Pero estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que los que vienen a hacer negocios a México tendrían que pagar impuestos. En eso sí están de acuerdo. Sí, claro. Por Todos supuesto. tendrían que pagar impuestos y nosotros tendríamos que ser beneficiados con sus pagos. Pues a lo mejor no serían más económicos en una de esas los impuestos, ¿no? O no sé. A mí Bueno, me aquí, parece según que la debería haber compañera, equidad. tenemos que acostumbrarnos a no ver Netflix y a no comer, según la Y a compañera. no utilizar Ahí está la que Uber, has y a no pedido, ahí utilizar... está la que- Exactamente. No Ese me es. pongan Eso fue lo que dijiste. No me Exactamente. pongan a Spotify, decir cosas, nada de decir eso. cosas. Pues yo, por ejemplo, Entonces tendría va a que aumentar la piratería, entonces. Lo que Nuevamente, deberían de porque la estarle, gente no le va a deberían de alcanzar. estarle cobrando impuestos no a se rasguen las J. vestiduras. Entonces, En las Deberían de estarle administraciones cobrando los anteriores. impuestos a Ana Gabriela A ver, Guevara. El presidente es clase alta. Muy alta. Muy alta, no. Porque ahí dice es 14,000 un jeque. pesos. Exactamente. Un jeque. Y él gana 108. Sí, es un jeque. No, pues está fuerte, ¿no? Y el ingreso promedio mensual son de Está 7,000 fregón. pesos. Fíjate, que veas. Y la canasta básica no alcanza con Ingreso medio de 7,000 la pesos. población en México. ¿Qué es la canasta básica? Porque yo creo que ya la perdimos. Sí. La canasta básica. Los huevos, Estamos, la leche. no, eso de los huevos también ya los perdimos. La alimentación. Eso lo teníamos hace como 20 años, la canasta básica, y se quedó la misma canasta básica. Desgraciadamente, pero siguen subiendo los alimentos, por ejemplo, el huevo, las tortillas, el tema de la carne, el pollo, el pescado, que es lo básico para vivir. El Están por- pescado no lo come. Cualquiera, por ejemplo. Pues lo comes a lo mejor una vez a la semana, si bien te va, ¿no? Si bien te va. Con ese salario. Y con el que sea. Porque los pesos No, están muy no, altos. con el que sea, no. Sí. No, el presidente sí es come lindo. todos los días seguramente Es salmón. limno, es limno. No. Bueno, ya lo sabremos con el levantamiento del INEGI del nuevo censo 2020, empieza el próximo año, pues ya veremos En cómo marzo. vienen los datos también y a ver si somos ricos, pobres o millonarios. Entonces ya los del PAN ya no van a ser la derecha rica. Ya No, no. eres moreno. Exacto. El primor. El primorena. No, ahora sí, acabaste con Sí, todo. Mari. Bueno, ya me están pidiendo hasta que nos vayamos a pausa. ¿Cómo es posible que haya dicho que los ricos son los de Morena? Voy a un corte y Porque hay regreso. libertad de expresión. En un momento continuamos con... Yo ya me A estoy ver, María, acabando ¿qué el quieres decir? Yo quiero platicar así inmerso en esto que vengo comentando de la pluralidad, de diálogo, de hablar y demás. Y estamos hablando dentro de Morena. Ya le di mi mensaje a Mario, pero hoy las redes acabaron a Lili Telles. Bueno, fue una cosa tremenda como estuvo la cuestión con Lili Telles. Lili Telles es senadora de la República por Morena. Y resulta que después de esta declaración que ha sido tan traída y tan llevada entre Fernández Noroña y Tatiana Cloutier, la situación es que Tatiana y Adriana Dávila es una diputada del Tlaxcala. PAN. De Y Tlaxcala. resulta que ella fue y puso ya algunas denuncias contra Fernández Noroña por esta agresividad contra ella y esta violencia contra la mujer. Resulta que Tatiana le da la razón a Dávila por la cuestión de no dejarse que la intimiden ni que le digan absolutamente nada, porque como mujer, pues yo no sé, yo conozco a Fernández Noroña, es muy dicharachero y todo, pero realmente hay que tener cuidado con lo que se habla. Eso de que le voy a dar una chinga, que es las palabras que utilizó, pues realmente no son adecuadas, no son correctas. Pero el hecho de que como mujer Lili Telles le dé la razón a Dávila o a Tatiana por haber comentado la cuestión de la defensa y la solidaridad en la mujer, yo creo que no tiene nada que ver, porque tampoco está traicionando el movimiento de regeneración nacional, como se le fueron encima,
Le dijeron que le había salido lo panista, que le había salido todo lo de TV Azteca, y que le había salido absolutamente toda la historia de Lili Telles. Y yo creo que verdaderamente Lili Telles actuó en un espacio y en una sororidad entre compañeras legisladoras. ¿Tú conoces a Dávila? A la mujer Sí, la esa? conozco. Es brillante. Sí, es una mujer de veras, brillante. inteligente, Sí. brillante. Tengo el gusto de conocerla, tengo el gusto de haber estado con ella en algunas acciones, y la verdad es una mujer muy brillante y es una mujer muy capaz y que pone en alto el nombre y el trabajo de las mujeres, Y fíjate, sea del partido que sea. Y teniendo precisamente, y hace el programa pasado precisamente platicábamos de este tema, el tema de la misoginia. En esas esferas que son públicas, hay misoginia, imagínate en la sociedad donde nosotros actuamos. Él es un representante del pueblo, él fue electo precisamente por el Distrito 4 de Iztapalapa, ¿Quién por el es él? PT, Fernández Noroña. Y no es posible que ese representante, que muchos de Iztapalapa votaron por él, lo represente así. Y muchas mujeres votaron por él, seguramente están arrepintiendo, de verdad. ¿O no? Porque no puede ser que una persona que es servidor público le diga a otra servidora pública lo que le dijo, y ahora también otras legisladoras se están uniendo, como tú lo dijiste, sororariamente, y también las ataquen. Y ahora en redes sociales, y no nada más él, sino mucha gente. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? De verdad, no puede ser la violencia tras violencia, y no nada más física, sino también verbal. Y ahora a nivel nacional. No Pues puedo a mí creer. me extraña del diputado, Fernández Noroña, que haya emitido ese calificativo a esta persona, Sí lo dijo. porque lo tengo en alta estima, a pesar de sus inteligente. conceptos. Es muy inteligente. Nos lleva 2 Thornton o 3 Thornton de libros de ventaja. El señor es una persona que efectivamente, como dices, María, es muy dicharachero y es una persona que habla también de manera coloquial cuando se hace necesario. Sin embargo, sí me parece que el haber sido muy claro en ese juicio, pues no fue muy afortunado. Sin embargo, sí voy a insistir con lo que yo insistí hace 8 días, que teníamos una discusión muy álgida de que ha sido también violentado en su curul, y no muy lejos, hace unos 5 días en el Parlamento. El momento en que él está emitiendo sus juicios en el estrado, no lo dejan hablar. Las que gritan son mujeres. El problema es que son descalificativos, por se oyen favor. groserías. Por favor, Se oyen groserías no puede emitidas hacia el diputado. Y no estoy Entonces, aquí yo para venganza. defender, y yo no estoy aquí para defenderlo, Entonces, porque él se venganza. defiende solito. Sí, claro. Él se Es defiende venganza. solitito. Yo no sé si sea venganza Ok. o no. Claro que sí, tú lo Pero estás sus diciendo. compañeras, las Tú lo estás compañeras diciendo. diputadas, no muestran ni tantito respeto. Pero ¿sabes El qué? señor Ese siempre día descalifica del todo. abucheo, algunas. perdóname, ese día del abucheo no fueron las panistas, fueron casi todas las mujeres, incluyendo morenas. Por eso dije, yo creo si fue que la gente se desafortunado, enojó con si fue exactamente. desafortunado, forma de hablar. lo Y merece. de insultar a una mujer. Pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? Fíjate, no es la primera vez que ocurre, pues está mira, eso peor. que tiene o sea, que ver. Mira, No debe de ocurrir. Ya mejor Claro. no lo defiendas, Ah, no. de verdad. No. Mira, el gobernador de No, Puebla yo digo dijo- defendible, Mira, lo defiendo. nada más No, quiero defendible cambiarle un lo que poquito. hizo. Quiero Defendible cambiarle lo un que poquito. hizo. El gobernador de Puebla empieza a decir que gracias a los de Huejotzingo ganó. Y que, bueno, pues a Marta Erika y a Rafael Moreno Valle, Dios los castigó. Y yo decía, puta, Dios lo castiga matando a sus Exactamente. hijos. Y después dijo, pero no voy a ofrecer disculpas, espérense sentados, pero yo no voy a ofrecer Así disculpas. son los de Morena. No se vale. Sí, se no es vale. correcto. No, No por se supuesto vale, que no se vale. Yo Por creo supuesto que yo no, y creo que menos- ya Y tiene también ya- es inteligente. Sí, ya se tiene que tener ¿Te parece? el buen líder, el buen gobernante, que es tiene que inteligente? tener también esa sutileza y esa Sensibilidad. esa Exacto. sensibilidad y humildad
para reconocer cuando se ha equivocado. Yo creo que eso es importante. La declaración de Barbosa fue verdaderamente desafortunada. La de Fernández Noroña, igual, totalmente. igual. Y la de Mario también desafortunada. Entonces, vamos a cambiarnos el chip. ¿Qué ¿Qué pasa, no oyen Morena? todas las mañanas? Digo, si están tan encuadrados con el líder y que no escuchan al líder todo lo que dice, no lo escuchan. Por eso yo me pregunto, ¿Bonilla se salió del Huacal? Esa es mi pregunta. ¿Bonilla se le salió del Huacal a Andrés Manuel y ahí anda haciendo sus cosas? ¿O cómo va a quedar? ¿Va a quedar en 2 años? ¿Cómo va a ser la situación? Eso va a ser muy interesante, ni no. Vamos a ver. Sería el primero que se le salía del Huacal. Tú dices que no porque tú tuviste el testimonio del tipo. O como te digo, es el venía de laboratorio para lo Palacio. que viene en otros estados, incluso a nivel federal. Claro. A ver si le sale, si la Corte le ayuda precisamente a que pase, que sean 5 años. Ese es otro problema, la Corte. La Suprema Corte está Esa es infestada de corrupción. Sí, eso no. Infestada de corrupción. Pero ya está agarrada. Y son 10 ministros ahorita, falta Sí. el 11. Y No le hace, si, tiene si derecho. empatan precisamente. No, tiene voto de calidad Arturo Saldívar. ¿Y Arturo Saldívar quién lo propuso? ¿Quién lo hizo presidente? Calderón. No. No, sí, Calderón lo hizo, perdóname. No, pero lo hizo ministro de la Suprema Corte. Y llega el secretario de Gobernación de aquel entonces y le dijo, ¿sabes para qué te pusimos? Así le dijo. Y el otro Sí, dijo, pero Arturo Saldívar, quieras o no, pues también trae un tema con la presidencia y no puede quedar mal. Entonces, seguramente la ley Bonilla va a pasar, te lo aseguro, desgraciadamente. Y la democracia va en Sí, pues picada. mira, a ver, ¿cuántos ministros tiene? A ver. Ahorita. 10. Tiene a Carrancá. Tiene a Yasmín. Ya son 2 ministros. Tiene al presidente. Exacto. Ya son 3. ¿Quiénes más? Hay que ver cómo van las fracciones. Y Porque para los que no saben, así aunque no se diga, pues las fracciones también están en la Cámara. Entonces ahí vemos también En la Suprema Corte. la Suprema Corte con los ministros. pero Peña ya nada más tiene 3. Ya se le fue uno. Por bueno, eso, lo hicieron pero- renunciar. Pero a ver, dices que Peña tiene 3, por lo tanto son 2 los que quedan. 2 y 3 que tiene actualmente el Son gobierno 5. actual, ya son 5. Y como tiene el voto de calidad 6. el presidente, presidente. entonces tiene 6. Entonces ya sabemos Ya ganamos. que sale el aeropuerto, sale la ley Santa Lucía. Bonilla, y Santa sale Lucía. absolutamente Entonces va a salir todo. todo. Claro. Que hoy precisamente fue el último amparo que ya salió Ya. a favor de Santa Lucía. Pues sí. Pues sí, porque el otro, ¿viste? Le dieron 80 millones de pesos. Se los El otro. depositaron. Que Es incluso ya está los investigado, ¿no? magistrados son corruptos. El juez y todo eso ya también está Ya investigado. está investigado. Ya, Exactamente. ya está, Y ya. si hay corrupción, pues lo tienen que denunciar, no nada más decir, ay, sí, es que es corrupto, pues denúncienlo, ¿no? O sea, Pero nada más es bonito que no decir, salgan ay, por- sí, es que... porque tiene una casa de esa cifra. Mira, todos los secretarios de Estado de los anteriores, pues ninguno tiene una casa de 17 millones porque no son pobres. Exactamente, No se son van a pobres. enriquecer. Bueno, ya no somos. Muy bien. Sí. Adiós, gracias. Yo también soy misógino. ¿Y qué? No. sabes Mira, que esta no mesa es la eres. prueba de que no No, eres no misógino. creo que no lo eres. Esta mesa es la prueba. Tenemos una noticia, no es cierto. Por más que Sandra Martínez, conclusión. Pues Nino, de verdad muchas gracias por brindarme el espacio y a todas las panelistas, muchas gracias. Ojalá que me puedan poner en producción una imagen. ¿Otra? Sí, en el Congreso Local de la Ciudad de México ya hay un calendario precisamente para la discusión de varias leyes que nos Ahí está, interesan. La ley de planeación, todo esto van a ser en noviembre, la ley de planeación, de sistema de cuidados, educación, pueblos y barrios originarios, la ley orgánica de seguridad ciudadana, la ley de la fiscalía y en diciembre vienen 2 también muy fuertes, que es el Instituto de Planeación y la ley de división territorial. Aquí me paro tantito porque están proponiendo que 3 alcaldías se dividan, que es porque son muy grandes en población y territorialmente y es imposible que pues se pueda gobernar adecuadamente, que es Iztapalapa, que están proponiendo que se divida en 2, es Gustavo Madero y es Álvaro Obregón. Ahora vamos a ver si también los otros diputados de Morena pues también lo quieren aprobar. Yo creo que es importante y es necesario que se haga esta división de poderes.
Nino, muchas gracias. Gracias a todas Muchas ustedes. gracias. Y nada más, rapidísimo. El INEGI acaba de decir que la de Alcaldía Benito Juárez, que es gobernada por panistas, es la más segura. Sí. Y las más inseguras, con el 46%, y las más inseguras que son gobernadas por Morena, es Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Oye, esa, la más segura, ¿cómo se llama? Benito Juárez. Esa tiene un cacique. Porque Romero Pues Herrera. no sé si tenga un cacique, Porque Romero pero es la más Herrera segura. puso Y aquí a están Mario las... Palacios. Claro. Mira, Y aquí después están- de Mario Palacios se puso él. Y después puso a Cristian von Roerich. Y ahora puso a Santiago Taboada. 12 años. Pues imagínate, Ajá. y está... Eso no es y es la- democracia. Y es el jefe de Con gobierno Y es de la la ciudad. Eso no alcaldía es democracia, más Sandra. segura. Y es No. la alcaldía más segura. Que Lo ese dice no es el democracia. INEGI. Que ese Lo señor dice el sea INEGI. jefe de gobierno de la Ciudad Aquí de está. México para siempre, Ay, para sí. toda la vida. Sí. Jorge Porque- Romero Herrera, te queremos. Exactamente. Te queremos, vicecoordinador. Gracias, Nino. ¿También quieres ser ese güey? Gracias, A ver si no Sandra. pasa como en Alejandra Venezuela o Palestino como en con Bolivia, ¿eh? Bueno, En esa delegación. pues quería comentar algo sobre Bernie Sanders antes de irnos, porque no lo pudimos platicar en el programa. Ayer le dieron su apoyo a Alexandria Ocasio-Cortez y otras 3 congresistas de Estados Unidos, quien al parecer Bernie Sanders va a ir en contra de Trump en las próximas elecciones. Me gustaría saber cuál es la opinión de todo tu público de Estados Unidos, porque sabemos que tienes una gran audiencia en Estados Unidos. ¿Por quién van a votar y si Bernie Sanders pues será una opción para ustedes? Y agradecerte nuevamente el espacio. Sería todo, Nino. Alejandra, muchas gracias. Ana Laura Sánchez Montiel, conclusión. Montiel de los Montieles, del De los Estado de de... México. ¡Ay! ¡Del Estado de México! Es Yo estaba con Peña. Mi querido y hermoso tío, ex tío. No, bueno, yo agradecerte. Oye, eso se vio mal, ¿eh? Sí, así soy. Yo quiero, Negar a la familia en un medio de comunicación. Es que ya acabó el prismo, entonces. por favor, lo que sigue. Lo Bueno, que yo quiero agradecerles a mis compañeras que me hacen favor de recibirme aquí contigo, Nino. Quisiera yo hacer también un comercial en el tema social en la Ciudad de México, el programa del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Los Jóvenes Unen el Barrio, está tratando de cooptar jóvenes que tengan algún tipo de adicción, algún tipo de desfortuna social, para que puedan ser integrados a un programa social que devenga una actividad que tiene que ver con el aprendizaje, con el desarrollo personal, por un beneficio, sí, un beneficio, pero tienen que hacer un intercambio. Está procurando este gobierno cooptar esos chicos que no se dediquen a estar en algunas actividades delincuenciales y que puedan allegarse de este programa. Los Jóvenes Unen el Barrio, en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, que está en el Metro Colegio Militar. Ahí estamos a sus órdenes para, yo soy una trabajadora social, humildemente trabajo en campo, trabajo en Eres en una las servidora colonias, de la nación. y trato de ser... Humilde, no. Sí, soy humilde. Ya es rica, Muchas según gracias. No soy rica. Con el multilazo que se dio. Ay, hasta pena me dio. Me descompusiste toda. Con ese tío Ese color rojo tan te inmoral. delata. Tan milloneta. Tan Que millonario. trabajan como tú ahora se llaman servidores de la nación. Muy bien. Gracias, María de la Parra. Bueno, yo les quiero dar a conocer en el Twitter hay uno que me encantó. Le doy el crédito desde Denise Dresser y es Romero de Champs. ¿A dónde se va? ¿A su casa? ¿A enfrentar un juicio? ¿A una propiedad de Manuel Bartlett? ¿Al extranjero en avión privado? ¿Con el contador de J. Cole? ¿Con Medina Mora? No, eso no importa. Se va para construir el Estado de Derecho. ¿Y cómo se va? Lo vamos a ver en los A próximos ver, ahí días. está, ahí está, ahí está. Ahí está. Desde hace un rato. Creo que se va con Manuel, ¿no? ¿A dónde se va con Manuel? ¿A una propiedad de Manuel Bartlett? No, pero Manuel Bartlett no tiene tantas propiedades. Dice que ni
Ni siquiera la chava Bueno, es de él. reportadas en No, la Hacienda. chava no es de él. Le faltó mencionar a Ana Gabriela Guevara también ahí. Ay, Exacto. tenía que salir. Estás en contra del deporte tú. Eso es. Está en contra de la corrupción. Gracias. Un beso a Denise, muchas gracias. Gracias, Nino. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.